Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a dar nuestros primeros pasos de programación en Python. Y para ello lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo obtener un entorno para programar en este lenguaje de programación y los primeros pasos sobre cómo funciona. Si ya me habéis ido siguiendo a lo largo de diferentes tutoriales, habréis visto que tengo también contenido sobre cómo programar en C. Y para ello utilizamos este programa de aquí, llamado DebC++. Evidentemente, este es un compilador para C, hay otros muchos compiladores para C, pero para Python no nos va a servir. Para Python vamos a necesitar otro programa. Una de las características de Python justamente es esa, que los propios creadores o los propios desarrolladores de código en Python han generado una interfaz en la cual nosotros podemos desarrollar el código, un compilador propio, digamos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver dónde obtener esta interfaz de usuario y cómo funciona, básicamente. Entonces, para ello, pues vamos a buscar Python IDLE, que es la abreviatura de interfaz de desarrollo y entorno de Python, y nos vamos a ir al botón, a la pestaña de descargas. Entonces, aquí se nos va a abrir una página, ¿de acuerdo? En esta página, pues podéis consultar, bueno, lo primero que llama la atención es básicamente descargar Python, ¿no? Pero si tiráis un poquito más para abajo, vais a ver las diferentes versiones, cuándo se han lanzado, podéis descargar una versión más antigua si queréis, etcétera. Nosotros vamos a irnos a descargar la última versión, lo vamos a hacer para Windows, ¿vale? Que es donde la sección que ya estamos. Si alguien tuviese otro dispositivo, como puede ser un Mac o un Linux, pues podría obtenerlos clicando a estos enlaces de aquí, que le llevarían a una página muy similar. Entonces, vamos a descargar Python, se nos descarga un ejecutable, que básicamente nos va a permitir instalar el programa. Entonces, al ejecutar la instalación, se nos va a instalar dos cosas principalmente. La primera es el conjunto de librerías y documentos y bloques de código necesarios para desarrollar Python. Y en segundo lugar, se nos va a descargar automáticamente el entorno de desarrollo de código que vamos a necesitar para programar con Python. Así que ahora, cuando acabe la instalación, os lo enseño. Muy bien, una vez hemos acabado con la instalación, vamos a cerrar el asistente, vamos a minimizar el navegador y nos vamos a ir a programas, básicamente para inicio, porque a mí no me aparece Python aquí en el escritorio, no se me ha creado un enlace directamente. Entonces, a mí me aparece ya en recomendaciones, si os fijáis, pero voy a buscarlo aquí, ¿vale? Y ya veo la aplicación. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser abrir la ubicación del archivo. ¿Vale? Fijaos que estoy abriendo la ubicación del archivo de idle Python, ¿eh? No estoy abriendo Python como tal, que serían pues, todo el lenguaje de programación, sino estoy abriendo el entorno de programación. Entonces, este entorno de programación lo voy a enviar copiando y pegándolo al escritorio, ¿vale? Así ya lo tengo más accesible. Y nada, pues ahora que ya lo tenemos en el escritorio, pues tenemos un acceso mucho más rápido a él, y cuando damos doble clic se nos va a abrir esta interfaz de usuario. Entonces, lo primero que necesitamos saber sobre esta interfaz son dos cosas. Lo primero de todo, que en esta interfaz de usuario yo puedo directamente, a diferencia de lo que hacíamos con C, si alguno estáis pensando en C, es que yo aquí puedo directamente escribir lo que quiero que haga el programa. Es decir, yo aquí le puedo decir que me recoja un valor o definir un valor y lo va a hacer automáticamente, ¿de acuerdo? Eso sería como, de hecho, esto sería como el output final. Ahora lo entenderéis mejor cuando os explique la segunda cosa, ¿vale? La segunda cosa que es importante es que yo aquí no estoy generando ningún archivo, es únicamente el terminal. O sea, estamos trabajando en tiempo real aquí. Si yo quiero hacer un archivo, tengo que ir a File y hacer un nuevo archivo, ¿vale? Entonces, este archivo de código es, cuando yo le dé a compilar y cuando yo le dé a ejecutar, se va a ejecutar en esta primera pestaña que hemos abierto al principio, ¿vale? Para ponerlo fácil, para ver un ejemplo sencillo, voy a tener aquí abiertos las dos ventanas, el entorno de programación y el archivo nuevo, digamos, y voy a pedirle en lenguaje de Python, voy a pedirle que me enseñe la frase por pantalla. Para enseñar la frase por pantalla, vamos a ir directamente
con el comando print, que es el comando para enseñar una frase por pantalla, y aquí, entre comillas, vamos a poner hello world, ¿vale? Entonces, fijaos que a diferencia del lenguaje en C, no hace falta cargar librerías, ¿vale? Por tanto, simplifica mucho el código, no hace falta acabar con punto y coma la frase, y bueno, algunas funciones son algo diferentes, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos print, antes utilizamos cout, pero bueno, diferencias mínimas. Entonces, si yo le doy al intro, muestra esta frase por pantalla, ¿vale? Muestra esta frase en tiempo real, por eso os decía que estábamos trabajando en tiempo real con Python. En cambio, si yo me voy al archivo, y en el archivo le digo, mira, el archivo pues va a ser un hello world. Pues ahora mismo mi archivo pues ejecuta este print, ¿de acuerdo? Y si yo le doy a run, ¿vale? Y le digo que ejecute este programa, lo primero que va a hacer va a ser guardármelo. Por tanto, yo voy a abrir una carpeta aquí. Voy a hacer una nueva carpeta. Nuevo carpeta en la cual vamos a poner, por ejemplo, programas. ¿Vale? Y aquí vamos a poner hello world. Venga, ahí está. Lo guardo y en el momento en que yo lo compilo, fijaos que aquí sale conforme está ejecutando este programa de aquí, ¿vale? Enseña la ruta a este programa y me enseña hello world. Si yo además de hello world quiero enseñar, pues, print, me llamo Sergi, y le doy a ejecutar con el F5 o al botón Run Module, ¿vale? Como queráis, yo voy a dar F5, me lo vuelve a pedir, me vuelve a pedir que lo guarde, vuelve a abrir la ruta y hace hello world, me llamo Sergi. Es decir, si yo estas dos frases las quisiera enseñar por la ventana inicial, es decir, por esta que aquí estoy subrayando, pues tendría que hacer print hello world y print me llamo Sergi. Pues ya veis que aquí podemos trabajar de esta manera o podemos trabajar de esta otra. Yo siempre os voy a recomendar que trabajéis con un único archivo de código. ¿Por qué? Porque si trabajáis con un archivo, podéis ejecutar más de una operación a la vez. Porque aquí estoy haciendo pues 2 prints y me están saliendo seguidos, ¿vale? Entonces, ya vemos que para enseñar una variable, o para enseñar una frase, perdón, utilizamos print. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero recoger una variable? Quiero inventarme un valor y recoger el valor por teclado. Entonces vamos a aprovechar para, ya que hemos enseñado el print, pues enseñar el input, ¿vale? Que sería la otra función básica de Python. Entonces, aquí directamente haríamos input y podríamos dejarlo con tal cual, así como lo veis, y volver a hacer un print de el parámetro que hemos recogido por pantalla. Entonces, de esta manera estamos haciendo, pues, recogiendo un valor por teclado, ¿de acuerdo? Fijaos que esta variable no ha hecho falta definirla, no ha hecho falta decirle si era integer, si era un string, no ha hecho falta decirle nada, porque Python es un lenguaje dinámico que determina las variables según vas trabajando con ellas, por tanto, no sería necesario. Aún y así, por defecto, en Python los caracteres que se recogen como string. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, le asigno a la A el valor 5 y luego recojo una B valor 4 e intento sumarlas, como por defecto me recoge un string, me recoge una cadena de valores, lo que va a pasar es que no me va a permitir sumar 4 y 5, porque no va a reconocerlos como números. Pero bueno, para que veáis el input, si ahora vamos a ejecutar, ¿vale? ¿Veis? Hello world, me llamo Sergi y ahora se queda parado a la expectativa de que yo le ponga un número. Y después de introducirlo, me lo enseña, ¿vale? Que sería este print A. Entonces, dentro de este input, vosotros podéis decirle, pues, dame un número. Y podéis decirle input, dame un número. Y si os fijáis, cuando lo vuelvo a ejecutar, me pide un número, ¿vale? Y cuando lo introduces, me lo devuelve. Este número, si os fijáis, me lo pide justo todo seguidito. Si queréis que esté separado, pues barrita N, ¿vale? Igual que hacíamos con C. Esto es una manera, pues, muy fácil de hacer un programita, ¿eh? Ya veis que Python es muy, muy intuitivo, ¿vale? Aquí dan un número. Si os fijáis, aquí ya no me sale al lado, no me sale la opción de ponerlo debajo. Ya lo tenemos, ¿eh? Pero bueno. Entonces, para evitar este problema que os comentaba antes de qué pasaba, ¿no? Si yo aquí
le pido dame un segundo número y le pido otro número y le digo C es igual a más B y le digo que me enseñe la C, ¿vale? Ahora mismo todo tendría mucho sentido, ¿no? Pues dame un número, dame un segundo número y voy a enseñarle la suma. En cambio, cuando yo los ejecuto y digo dame un número 4, dame un segundo número 5 y me enseña 45, porque como os decía, Python está reconociendo esto como string, está reconociendo que es el número 4 más el número 5, es decir, 45. Lo está reconociendo como si fuesen letras. Para evitar esto, tenemos que utilizar el comando integer, ¿vale? El comando integer sirve para transformar un input en integer. Entonces, simplemente lo añadimos a nuestra línea del input para que este input sea un número, ¿vale? Entonces, si lo vuelvo a ejecutar con este comando integer y le digo 4 y le digo 5, ahora me sale 9. Ahora sí que me ha hecho la suma de ambos. Entonces, como veis, aquí en esta parte del programa tengo, digamos, una opción de trabajo a tiempo real y los outputs de los programas con los que estoy trabajando, y aquí tengo lo que sería el archivo de código en Python, que como veis es mucho más sencillo. No hay librerías iniciales, no hay que abrir una función, no hay que cerrar una función, es todo en sí mismo ese programa. De la misma manera, ya para acabar con este mini tutorial para esta introducción, que ya hemos visto los print, hemos visto los inputs, hemos visto cómo distinguir entre un input de caracteres y un input de números, utilizando este integer de aquí, este integer inicial. Entonces, ya para acabar, que sepáis que todas las variables que utilizábamos en el programa y que hemos ejecutado en el compilador, el programa las sabe. Es decir, si yo le pido aquí una C, le pongo una C y le doy le introduzco la C, me va a enseñar ese 9, porque es la suma de los números que he hecho anteriormente, ¿vale? En cambio, si lo vuelvo o por ejemplo, si digo una A, la A la tiene guardada como 4, porque yo le he dicho aquí que la A era un 4, ¿vale? Si quiero cambiarle el parámetro, pues tendría que poner A igual a 5, ¿vale? Y aquí si le pongo A, pues me salía un 5. Ahora lo estoy sobreescribiendo. Por eso os decía que es como algo en tiempo real. Tiene guardadas las variables y hasta que yo no vuelva a ejecutar el programa, yo puedo utilizar estas variables, ¿de acuerdo? De la misma manera, es importante que si estáis trabajando con el compilador y el archivo abierto, trabajéis solamente con uno de los dos programas para no sobreescribir variables en una y luego en otra, no os liéis. Entonces, lo más fácil para vosotros es que trabajéis, como os he dicho al principio del tutorial, solo con el archivo de código, ¿de acuerdo? Solamente con esto que tenéis aquí, que ya veis que además es súper sencillo de trabajar, súper fácil, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí este primer tutorial de Python. Espero que os haya quedado claro cómo descargaros la interfaz de desarrollo de Python, cómo hacer prints e inputs básicos con números y con caracteres y un poquito cómo funcionan. Y nada, pues estaros atentos al canal para no perderos los próximos tutoriales. Nos vemos.